Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre el escepticismo antiguo, la figura de Pirrón de Elis y cómo la indiferencia puede ser una terapia para la filosofía y para la vida. Ujú. Y a ver, para arrancar este recorrido, quiero proponer una idea que al principio resulta completamente contraintuitiva para quienes nos escuchan y para nosotros mismos. Claro. Porque desde la infancia se nos inculca la idea de que la clave para alcanzar la tranquilidad o el éxito o una vida con sentido está en encontrar la verdad. Tal cual, la verdad con mayúscula. Exacto. Se busca la verdad absoluta sobre cómo funciona el mundo, sobre el comportamiento humano, sobre la política, la moral. Pero, ¿y si la clave de la felicidad total no estuviera en alcanzar esa verdad definitiva? Sino en todo lo contrario. Claro, sino en renunciar por completo a la necesidad de buscarla. O sea, ¿qué pasaría si el acto de soltar esa urgencia por tener razón fuera, de hecho, el mecanismo para vivir en paz? Es una premisa excelente para trazar el mapa del análisis de hoy. Y para explorar este concepto a fondo, vamos a examinar una serie de textos y documentos históricos de la filosofía antigua que rescatan a una figura central, aunque a menudo dejada en los márgenes de la historia. Pirrón de Elis. Exactamente, Pirrón de Elis. A través del trabajo de los doxógrafos, o sea, aquellos biógrafos y compiladores de la antigüedad, como Diógenes Laercio, y mediante los escritos de seguidores posteriores del escepticismo como Timón de Flinte o Sexto Empírico, es posible reconstruir una forma de pensar verdaderamente radical. Es que es un cambio de paradigma total. Lo es, porque el objetivo de esta charla no es repasar el escepticismo como si fuera una teoría inerte de un manual de historia aburrida. La misión de este recorrido es entenderlo como una herramienta vital, Ujú. una forma de, digamos, higiene intelectual, diseñada con un propósito muy específico, que es curar la angustia y la perturbación humana. Es muy interesante detenerse en esa frase, en el concepto de higiene intelectual, porque las fuentes nos muestran que en aquel momento el escepticismo no se presentaba como una escuela académica tradicional. No era un grupo de gente con un conjunto de reglas inflexibles. Claro, no era una secta dogmática. No, más bien se entendía a sí mismo como un enfoque terapéutico, casi como una medicina o un fármaco. Y hoy en día es súper común escuchar sobre la ansiedad que genera la sobreinformación. Totalmente. O esa necesidad constante de opinar sobre todo en las redes, en la calle. En la antigüedad clásica, los filósofos escépticos identificaban un problema muy similar, pero la causa subyacente la denominaban de otra manera. A ver, para comprender el tratamiento que proponían, primero hay que analizar cómo diagnosticaban la enfermedad. Exacto. Y según esta vertiente del escepticismo griego, la enfermedad crónica de la mente humana era el dogmatismo. El famoso dogmatismo. Y aquí es vital hacer una precisión conceptual. El dogmatismo, en este contexto, no significa simplemente ser testarudo o tener convicciones religiosas. Claro, va más allá de ser cabeza dura. Tal cual. Se define como esa necesidad imperiosa de emitir juicios definitivos. Es la creencia inquebrantable de que se posee la verdad absoluta sobre la naturaleza de las cosas, sobre lo que es intrínsecamente bueno o malo, justo o injusto. O sea, la arrogancia cognitiva de creer que la propia perspectiva es la medida exacta de la realidad. Exactamente. Los textos que analizamos plantean que esta actitud dogmática es el motor principal de la ansiedad. Ujú. Pensemos en esto. Si alguien está convencido dogmáticamente de que algo es la encarnación absoluta del bien, va a vivir en un estado de tensión constante por conseguirlo. Claro, una carrera que no termina nunca. Y si logra obtenerlo, la ansiedad no desaparece. No, simplemente muta en el terror perpetuo a perderlo. Exacto. Por el contrario, si juzga algo como absolutamente malo, su vida va a ser una huida constante. El dogmatismo genera, digamos, una fricción incesante con el mundo. Es agotador. Es agotador, sí. Por lo tanto, el escepticismo pirrónico no se formula para ganar debates académicos o para derrotar rivales en la plaza pública. Opera puramente como un tratamiento médico. Se utiliza como un purgante destinado a limpiar esa tensión cognitiva. Y al hablar de purgantes, bueno, es inevitable mencionar una imagen bastante peculiar que aparece en los textos. Sí, la de Sexto Empírico. Esa misma.
Siglos después de Pirrón, Sexto Empírico lleva esta idea de la medicina a un extremo muy, muy gráfico. Él compara directamente los argumentos racionales y lógicos del escepticismo con un laxante. Así es. Quizás no sea la metáfora más elegante de la filosofía clásica, hay que admitirlo, No, no lo es. pero es de una precisión conceptual notable para ilustrar el mecanismo que intentaban activar. Claro, porque pensemos en la función de un laxante. Su función no es nutrir ni quedarse a vivir en el organismo. Totalmente. Según esta analogía, cuando una mente está intoxicada por el dogmatismo y todas sus ansiedades, el filósofo escéptico administra una dosis de dudas lógicas. Aplica argumentos corrosivos, contradicciones. El objetivo es romper esas certezas cristalizadas que están atascando la mente. Ujú. Pero el detalle verdaderamente distintivo de la metáfora, y me parece brillante, es el desenlace. Una vez que el purgante expulsa la enfermedad. ¿Qué serían las falsas certezas? Exacto. Una vez que expulsa esas falsas certezas, el purgante mismo también es expulsado del sistema. No se queda adentro. Y ese es el punto de inflexión donde el escepticismo demuestra toda su coherencia interna. El escéptico utiliza la argumentación racional para disolver las creencias absolutas. Pero una vez que logra vaciar la mente de esa necesidad de afirmar o negar, no comete el error de aferrarse a la duda como si fuera un nuevo dogma. Claro, no se convierte en un dogmático de la duda. Tal cual, si el escéptico dijera la verdad no existe, y esa afirmación es absoluta, estaría cayendo en la mismísima trampa que critica. Se convertiría en un dogmático de la negación. Y volvería a la misma fricción con el mundo. Exactamente. Al autoexpulsarse, como hace el fármaco, la argumentación deja la mente simplemente libre de tensión, vacía y en paz. Y la figura que mejor encarnó este estado, el pionero indiscutido de esta actitud de limpieza intelectual, fue Pirrón de Elis. Nació alrededor del año 360 o 365 a.C. y, resulta ser una figura bastante inusual dentro de la historia de la filosofía. Muy inusual. A diferencia de pensadores como Platón o Aristóteles que dejaron sistemas metafísicos inmensos, enciclopedias enteras de conocimiento, Pirrón comparte un rasgo fundamental con Sócrates. No dejó ni un solo documento escrito. Nada. Nada de nada. Su filosofía fue estrictamente su forma de transitar por el mundo. Los doxógrafos lo describen principalmente por llevar una vida sin creencias. Y para entender cómo forjó esa vida sin creencias, hay que observar el contexto histórico de su juventud. Es digno de una novela de aventuras. Pirrón no desarrolló sus ideas en la comodidad de una academia ateniense, rodeado de pergaminos. Para nada. Estaba en el barro. Exacto. Él formó parte de un evento geopolítico que alteró el mundo antiguo por completo. Se unió a la enorme expedición militar de Alejandro Magno. Qué locura imaginar eso. Sí. Acompañó el ejército en esa marcha monumental que atravesó el imperio persa y llegó hasta los límites de la India. Ese viaje, de casi una década, representó un choque cultural sin precedentes para un griego. Es que uno puede imaginar el impacto. Un griego acostumbrado, quizás a la tradición de debatir conceptos abstractos a través de la retórica, de pronto inmerso en una campaña militar interminable, enfrentando un panorama cultural completamente ajeno. Las fuentes mencionan específicamente que en Asia, Pirrón tuvo encuentros con los magos persas. Sí, y sobre todo con un grupo que los griegos denominaron los gimnosofistas. ¿Qué eran estos sabios de la India? Exactamente. Los gimnosofistas, cuyo nombre se traduce literalmente como sabios desnudos, eran ascetas de la India antigua. Lo que resulta determinante de este encuentro es el enorme contraste que representaban. La Grecia clásica padecía de una especie de obsesión con la dialéctica, con la necesidad de definir el universo a través de discursos sumamente elaborados. Mucha palabra, mucha retórica. Muchísima. En cambio, lo que Pirrón observa en estos ascetas indios es una sabiduría basada en el silencio, basada en la resistencia física. Estos hombres practicaban una indiferencia radical hacia el dolor, hacia el placer, las posesiones materiales y las normas sociales. Soportaban condiciones climáticas extremas sin emitir quejas ni formular complejas teorías cosmológicas al respecto. Era una filosofía viva. Estaba demostrada a través del cuerpo y de las acciones, no de la retórica en una plaza. Exacto. Se produce entonces una fusión muy profunda en la mente de Pirrón.
Él toma la aguda capacidad crítica y lógica del pensamiento griego y la amalgama con esa sabiduría práctica oriental de la imperturbabilidad. Una mezcla explosiva. Sí, el resultado es una postura existencial donde la teoría y la práctica son indistinguibles la una de la otra. Y las anécdotas que los biógrafos recogen sobre su regreso a Grecia, bueno, ilustran esta indiferencia llevada a un punto que claramente dejaba perplejos a sus contemporáneos. Desconcertaba a todo el mundo. Cuentan que a Pirrón se le podía ver realizando tareas consideradas indignas para un hombre de su intelecto y estatus. Por ejemplo, hay un relato que cuenta que lavaba un cerdo en el medio del mercado, y lo hacía con una indiferencia total hacia el escrutinio público. No le importaba la mirada de los demás. No había ego ahí. Cero ego. Pero hay relatos más extremos que pueden generar cierto escepticismo, valga la redundancia, sobre los límites humanos. Se documenta que soportaba intervenciones quirúrgicas graves sin siquiera inmutarse. Y hay que recordar lo que era la cirugía en esa época. Cauterización de heridas con hierro al rojo vivo. Y según los textos, Pirrón soportaba todo esto sin alterar la expresión de su rostro, sin emitir un solo quejido. Las fuentes emplean la expresión latina ne sentire quidem, que sugiere que ni siquiera siente. Es muy comprensible que esas descripciones generen dudas hoy en día. Cualquiera podría preguntarse si esto no es simplemente un estado de shock médico, o quizás una desconexión neurológica patológica. Claro, uno piensa en algún daño nervioso. Sin embargo, en el contexto de su filosofía, la indiferencia de Pirrón frente al dolor no significa que sus terminales nerviosas dejaran de funcionar mágicamente. Él sentía el fuego, sentía el corte, pero lograba desconectar el juicio de valor sobre esa sensación física. Ah, claro. Ahí está la clave. Sí. No agregaba la capa de sufrimiento mental que consiste en pensar, esto es una tragedia insoportable y no debería estar pasándome a mí. Esa narrativa dramática que solemos agregar al dolor. Tal cual. Simplemente dejaba que el fenómeno físico ocurriera, sin añadirle una narrativa dogmática de terror y tragedia. Lo cual nos lleva a la pregunta central de todo este análisis. ¿Cómo se estructura ese mecanismo interno? O sea, ¿cuáles son los pasos lógicos, uno por uno, para desarmar esa narrativa y alcanzar semejante estado de paz mental? Lo que los griegos llamaban la ataraxia. Afortunadamente tenemos textos que nos ayudan. Timón de Fliunte, que fue el principal discípulo de Pirrón, dejó constancia de este proceso. Y se puede desglosar en 4 etapas muy claras. El primer paso es el reconocimiento de la indeterminación de la realidad. Indeterminación. A ver, desglosemos eso. Ese primer paso ataca directamente la raíz del problema. Pirrón sostenía que la realidad que nos rodea, la naturaleza última de las cosas, es inherentemente inestable e indiscernible. Que no se puede fijar. Exacto. Para la mente griega de la época, que estaba fuertemente influenciada por la geometría, por las matemáticas, por la búsqueda de esencias puras e inmutables, esta idea era casi un escándalo intelectual. Pirrón argumentaba que no hay forma de acceder a la verdad pura. ¿Y cómo lo ejemplificaban? El ejemplo clásico que daban es el del viento. Pensemos en esto. Si ante el mismo viento una persona siente frío y otra persona al lado siente calor, resulta imposible determinar cuál es la naturaleza absoluta y esencial del viento. El fenómeno, o sea, la sensación térmica que cada individuo experimenta, es real y evidente para quien lo siente. Yo tengo frío y es innegable que siento frío. Exacto. Pero afirmar que el viento es frío en su esencia, como si fuera una verdad cósmica que aplica a todo el universo, es cruzar un límite que el intelecto humano simplemente no puede sostener. O sea, se acepta la experiencia temporal e inmediata porque es real para uno, pero se rechaza la pretensión de convertir esa experiencia en una ley universal aplicable a todos. Ese es el punto exacto. Y ese reconocimiento de la limitación cognitiva nuestra da paso a la segunda fase, que es verdaderamente el núcleo de toda esta práctica, la suspensión del juicio, la famosa epoché. La epoché, sí. Ante esa imposibilidad de determinar si el mundo es de una forma o de otra en su esencia, la única respuesta racional, la única salida lógica, es detener el impulso automático de clasificar todo, dejar de etiquetar de manera definitiva. La epoché es básicamente el freno de mano de la mente dogmática. Las fuentes recogen una máxima pirrónica que funciona como una herramienta práctica para aplicar esta suspensión del juicio. La frase es, no más es que no es, a veces traducida del griego uno malon.
No más es que no es. ¡Qué poderosa! Sí, es una fórmula diseñada para neutralizar los argumentos contrarios. Si alguien viene y propone una teoría sobre el origen del universo o sobre cuál es el sistema moral perfecto de la sociedad, el escéptico escucha, sopesa los argumentos a favor y en contra, nota que ambos tienen un peso aparente y decide no inclinarse por ninguno. Ni afirma ni niega. Exactamente. No afirma, pero tampoco niega. Simplemente se mantiene en un estado de equilibrio observacional. Observa y no juzga. Y la consecuencia natural de sostener esta suspensión del juicio nos introduce en la tercera etapa, que es la afasia. Y acá es fundamental aclarar este concepto, porque la palabra afasia hoy en día se usa en medicina para otra cosa. Claro, y tiene un significado neurológico. Totalmente. Acá no se refiere a una mudez física ni a una incapacidad neurológica para articular palabras. No es que el escéptico se queda mudo de golpe. Correcto. En el vocabulario pirrónico, la afasia es un silencio intelectual. Silencio intelectual. Sí, pensemos que los seres humanos son animales narrativos. Constantemente estamos buscando explicar el porqué de cada detalle mínimo del entorno. Renunciar a esa pulsión es un desafío inmenso. La afasia significa que, frente a las grandes interrogantes dogmáticas, simplemente ya no hay una afirmación categórica que defender a capa y espada. Se acaba la necesidad de pelear por tener la razón. Tal cual. Se agotan los motivos para entablar discusiones acaloradas intentando imponer una visión particular de la realidad. Se instala una calma profunda en el discurso. Y ese silencio de las convicciones desemboca, finalmente, en el cuarto paso, el destino final de este recorrido, la anhelada ataraxia, La ataraxia. que se define como la imperturbabilidad del alma, la ausencia total de turbación. Y lo fascinante de esta progresión de 4 pasos es que la paz mental suprema no se alcanza coronando la cima del conocimiento. No llega tras resolver el gran rompecabezas del universo y decir, ¡ah, lo descubrí todo! Al contrario. Llega en el momento exacto en que se abandona la pretensión de resolverlo. Y para ilustrar lo fortuito y casi accidental de este estado final, Sexto Empírico relata una historia sumamente visual sobre un pintor de la antigüedad llamado Apeles. Es una metáfora que capta a la perfección la esencia de todo el escepticismo. Es una de mis anécdotas favoritas de estas fuentes. Es que es muy gráfica. Resulta que Apeles estaba trabajando en un cuadro inmenso que representaba un caballo de batalla majestuoso. Y su gran obsesión, su intención principal, era pintar con el mayor realismo posible la espuma de sudor y saliva en la boca del animal. Se relata en los textos que Apeles probó diversas técnicas. Usaba pinceles finos, mezclaba colores con extremo cuidado. Pero el resultado siempre parecía artificial. Fracasaba una y otra vez intentando controlar cada detalle de la pintura. Sí, quería forzar la perfección a través del intelecto y la técnica. Exacto. Y claro, la tensión y el estrés comenzaron a apoderarse de él. Empezó a transpirar, a enojarse. En un momento de frustración total, dándose por vencido ante la absoluta imposibilidad de lograr su objetivo a través del control técnico, tomó la esponja con la que limpiaba los restos de pintura de sus pinceles y, lleno de furia, la arrojó con violencia contra el lienzo. Y el remate de la historia es brillante. Producto de ese impacto fortuito, los colores acumulados en la esponja crearon, justo sobre la tela, la textura exacta y perfecta de la espuma que tanto había estado buscando. Fue un accidente perfecto. En el análisis filosófico, esta anécdota lo es todo. Apeles representa a la mente dogmática, esforzándose hasta la desesperación por capturar la verdad mediante un exceso de control intelectual. Esa frustración de Apeles es la perturbación del alma. La ansiedad de la que hablábamos. La enfermedad. Exactamente. Y el instante en que arroja la esponja, el momento en que se rinde, simboliza la époque. El acto de suspender el juicio y abandonar el control. Resulta paradójico cómo la perfección, o en este caso la serenidad, aparece justamente cuando se renuncia a controlarla. La ataraxia es como esa espuma del caballo en el cuadro. Surge accidentalmente, como por arte de magia, en el momento en que se suelta la tensión. Tal cual. Ahora bien, al analizar este nivel de desapego, de soltar el control, surge una crítica clásica.
Una crítica que enfrentaron Pirrón y sus seguidores desde el primerísimo momento, y que es muy válida. La objeción de la inacción. Exacto. Porque, a ver, si se sostiene que la realidad es indeterminada, si se suspende el juicio sobre absolutamente todo, y si se considera que ninguna creencia tiene valor de verdad real, entonces, ¿cómo hace uno para funcionar en el mundo? ¿Cómo sale de la cama a la mañana? Es una pregunta obligada. Los críticos del pirronismo argumentaban que un escéptico consecuente quedaría paralizado por completo. Sería incapaz de tomar decisiones básicas de supervivencia. Porque claro, si no existe una verdad objetiva sobre si el pan nutre o si el fuego quema, entonces no habría motivo racional para comer o para apartar la mano de la llama. Lo acusaban de ser un sistema incompatible con la vida humana. Básicamente lo acusaban de ser un nihilista deprimido y paralizado. Y entonces, ¿cómo resolvían los pirrónicos esta aparente contradicción? Porque claramente, como muestran los textos, no se quedaban postrados esperando el final, llevaban vidas muy activas. La respuesta práctica del escepticismo antiguo desarma esta crítica con gran agudeza. Pirrón en ningún momento sugería una parálisis vital, lo que proponía una forma distinta de habitar el mundo, que debía estar guiada por lo que ellos llamaban los fenómenos. Los fenómenos. Sí, es decir, las apariencias inmediatas, en lugar de las convicciones teóricas. Para ilustrarlo de manera sencilla, si un escéptico prueba la miel, admite sin ningún tipo de problema que la miel tiene un sabor dulce. Ese es el fenómeno innegable que se presenta ante él. Su paladar lo siente. Claro, no lo niega. No. Lo que suspende es el juicio teórico de fondo. Suspende la afirmación filosófica de si la miel es intrínsecamente dulce en su esencia universal o no. Él solo sabe que a él le sabe dulce. En términos muy prácticos, esto significa responder a los estímulos naturales sin sobreanalizarlos hasta el hartazgo. Si el cuerpo presenta el fenómeno biológico del hambre, bueno, se busca alimento y se come. Si hay sed, se bebe agua. Sin culpa y sin teorías. Exacto. No se requiere redactar un tratado de metafísica sobre las propiedades del líquido para hidratarse. Uno toma agua y ya está. Tal cual. Se fluye con las necesidades básicas y con las percepciones inmediatas. Y esta misma lógica pragmática, y acá es donde se pone realmente profundo el tema, se aplica al comportamiento en sociedad, lo cual tiene derivaciones éticas muy interesantes. A ver, contame de eso. Un escéptico se adapta de manera fluida a las convenciones de su entorno. Si reside en Atenas, va a acatar las leyes de Atenas y honrará sus costumbres. Si está en la India, seguirá las de allá. Pero no porque crea fervientemente que esas leyes atenienses son decretos divinos o verdades universales inquebrantables. Las sigue simplemente por practicidad y por mantener la armonía de la comunidad en la que vive. Reconoce pacíficamente que son construcciones humanas válidas únicamente para ese tiempo y lugar. Esta postura pragmática frente a las normas sociales parece generar, casi como un efecto secundario inesperado, un nivel de tolerancia notable. Una tolerancia inmensa. Porque claro, si se parte de la base de que las propias creencias, la propia religión o las leyes locales no son la verdad absoluta e indiscutible del universo, entonces se desactiva por completo esa urgencia tan común, tan trágica a lo largo de la historia humana, de imponer una visión del mundo a los demás. Exactamente. Gran parte de los conflictos bélicos, de la represión histórica y de la violencia surgen justamente de la convicción dogmática de poseer la razón pura y de la supuesta necesidad moral de obligar al resto del mundo a adoptarla. Y ese es sin duda uno de los legados éticos más valiosos de esta tradición escéptica. Nos enseña que la indiferencia escéptica no debe confundirse jamás con la apatía frente al sufrimiento ajeno. No es frialdad. Para nada. Más bien, es la decisión muy deliberada de no participar en la guerra de los egos y las certezas absolutas. Al aceptar la relatividad de los juicios humanos y al reconocer de manera humilde las severas limitaciones de nuestro conocimiento, se abre automáticamente un espacio para una convivencia verdaderamente pacífica. Se convive acatando las reglas del juego de la sociedad, pero sin la arrogancia ciega de creer que ese juego es la realidad última. Y para comprender cómo toda esta arquitectura filosófica se sostiene a sí misma hasta el final, es fundamental revisar un último concepto que muestran claramente las fuentes, y es la autorrefutación del método escéptico. Volvemos a la idea de la medicina que se expulsa.
Exacto, pero hay una metáfora adicional en los textos que resulta fascinante, sobre todo porque siglos más tarde esta misma imagen fue adoptada por Ludwig Wittgenstein en su famoso Tractatus Lógico-Filosóficos, lo que demuestra la vigencia absoluta de estas ideas en la historia del pensamiento. La famosa escalera. ¿Sí? Sexto Empírico sugiere que el método escéptico es como utilizar una escalera para salir de un pozo muy profundo y oscuro. Es una imagen definitiva. El pozo representa el dogmatismo, ese estado de ansiedad y perturbación causado por estar atrapado en creencias rígidas y debates interminables. Y uno usa los argumentos escépticos como peldaños. Exacto. Se utilizan los peldaños de los argumentos racionales, la duda, las contradicciones sistemáticas, todo para trepar poco a poco hacia la superficie, para salir a la luz, hacia el terreno firme de la imperturbabilidad. La verdadera lección ocurre al llegar arriba de todo. Una vez que se alcanza la luz y esa paz mental de la ataraxia, la acción lógica y necesaria es empujar la escalera y desecharla, tirarla a un costado. Carece por completo de sentido quedarse abrazado a una escalera de madera una vez que se ha logrado salir del problema. Y eso nos dice que la filosofía, el análisis lógico riguroso, el debate constante, demuestran ser herramientas transitorias. Son un medio para un fin. Se vuelven totalmente desechables una vez que cumplen su función terapéutica y nos sacan del pozo de la ansiedad. Esa es una imagen que resume maravillosamente el proyecto entero. Sí, de hecho, si sintetizamos el recorrido de hoy a través de los fragmentos de Pirrón, de Timón y Sexto Empírico, se vuelve sumamente evidente que el escepticismo antiguo no era un proyecto nihilista destinado a destruir el sentido de la vida o a deprimir a la gente. ¿No era destruir por destruir? No era el afán destructivo de dudar de todo por el simple placer infantil de llevar la contraria o hacerse el inteligente. Por el contrario, se concebía a sí mismo como una cura profunda basada en una inmensa humildad intelectual. Este recorrido nos muestra que la mayor fuente de fricción existencial proviene de la soberbia de creer que se puede atrapar la realidad entera con toda su inmensidad en una pequeña red de conceptos humanos. Y aceptar radicalmente esa limitación de nuestro entendimiento. Y reconciliarse de una vez por todas con el misterio y con la incertidumbre es, según esta visión antigua, la verdadera llave hacia la serenidad duradera. Es una filosofía de la soltura. Es una propuesta fascinante. Y creo que es una propuesta que, leída hoy, invita a replantear muchísimos hábitos contemporáneos. Porque pensemos en la época actual. El entorno digital, las redes sociales, el ritmo frenético de la información que nos bombardea, todo parece exigir, casi como un mandato ineludible, tener una opinión firme, inmediata y muy polarizada sobre cada pequeño suceso que transcurre en el mundo. Todo el tiempo hay que opinar. Sí, hay una presión social constante por tomar partido, por clasificar todo rápidamente en categorías absolutas y dogmáticas de correcto o incorrecto, de héroes o villanos. Y en un contexto así de saturado y ruidoso, tal vez el acto más revolucionario, y sobre todo el más sanador que se pueda poner en práctica a nivel individual, sea un ejercicio consciente de epoqué. ¿Suspender el juicio? Atreverse a frenar el impulso frenético de teclear una respuesta. Observar el panorama con calma y tener la enorme valentía de decir, la verdad es que no lo sé, y suspendo mi juicio. Y simplemente observar cómo, al soltar la pesada carga de tener que tener siempre la razón y una respuesta para todo, de repente, de manera fortuita, como la esponja del pintor, puede aparecer esa calma mental que tanto se busca. ¡Hasta la próxima!